en la noche de hoy, tenemos como orador de fondo al rabino Yosef Bitton. El rabino Yosef Bitton es el rabino de la comunidad Shaarei Rahamim en Great Neck, New York. Es autor de Alajá of the Day, que tiene más de 35,000 suscriptores en español. Y personalmente lo sigo y lo recomiendo. En el día de hoy escribió sobre Tu Bishvat y estaba fascinante. Además de rabino, es un gran escritor de vida de los rabinos sefaradí, con más de 26 escritos, y autor de libros de Torá, como La Creación y muchos otros libros más. También tenemos como moderador a el doctor David Mizrachi. David siempre nos acompaña en estos espacios. David es docente universitario, escritor, abogado, activista comunitario judío. Y David nos va a navegar sobre la parte legal de lo que está sucediendo en Israel, un tema bastante candente. Quiero recordarles a todos que esta charla está siendo grabada y pueden accesarla en go.shevetahim.com/videoteca, donde tenemos más de 400 grabaciones desde que comenzó la pandemia. Agradecemos a los conferencistas por su tiempo en la noche de hoy y a Raf Bitton y a David. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Gracias, Ezra, por la invitación y a todas las personas que están hoy. Espero que esta conversación con el rabino Yosef Bitton sea de su agrado. Rabino, gracias por tomarse el tiempo y por acceder a esta invitación de Shevetahim. Me gustaría, para empezar, que nos aclare un poco de qué se trata esta reforma judicial y nos explique, comenzando con el sistema de gobierno de Israel y por qué esta reforma judicial ha causado tanto revuelo, tanto en Israel como en otras partes del mundo. Ok, bueno, buenas noches. ¿Me escucha bien? Perfecto. Ok, es un gran placer estar con ustedes. Yo estoy ahora en Nueva York. Y bueno, acá es un poquito de frío. Creo que en Panamá no, por lo que veo cómo están vestidos. Siempre ahí la primavera, ¿no? Un clima primaveral muy lindo. Vamos a comenzar, si quiere, por explicar el tema de la reforma judicial. Lo que ha propuesto este gobierno, el gobierno de Netanyahu, que es un gobierno que, como siempre, es un gobierno de coalición. En Israel hace falta, es un parlamento de 120 miembros, y hace falta 61 miembros, obviamente, para gobernar. La coalición, en este caso, del Likud como primer partido, después está el partido religioso sionista, después está el partido de Shas, del Rav Deri, que es el partido de los sefaradim, y después está Agudat Israel también, o Yaduta Torah. Entonces, entre todos ellos han tenido 64 asientos los representantes en la Knesset, lo cual es un número bastante importante, dado los precedentes anteriores, ¿no? Y bueno, una de las promesas electorales, y yo diría que una de las razones por las cuales esta coalición fue elegida, es porque ellos propusieron la reforma judicial, que es digamos que para muchos representantes de Israel, y no hablo solamente de los que están en la coalición, hay algunos que están en la oposición también, esto ha sido ¿cómo se dice?, un deber pendiente, un asunto que siempre se quiso hacer y no hubo quizás la voluntad política para hacerlo. Entonces, una de las primeras propuestas del gobierno que llegó a Israel hace un poco más de un mes, se formó hace un poquito más de un mes. O sea, las elecciones fueron hace 2 meses, pero hasta que se armó la coalición llevó un poco de tiempo. Entonces, la propuesta consta de 4 puntos. El primer punto de la reforma es reformar el sistema por el cual
en Israel se eligen a los jueces. Ese es el primer tema. El segundo tema se llama Piscata Itgabrut, que tiene que ver con que la Knesset tiene la potestad legal quiere tener la potestad legal para pasar leyes cuando están aprobadas por la mayoría de la Knesset, por la mayoría del Parlamento, con 61 representantes, ¿no? 61 votos. Y que dentro de este mismo ítem, que solamente en el caso de que exista un conflicto legal extremo y todos los jueces de la Corte Suprema estén en contra de lo que legisló la Knesset, ahí el Bagaz o la Corte Suprema puede intervenir, pero no, digamos, como es ahora, que prácticamente todas las leyes que promueve o promulga la Knesset pueden ser derogadas, canceladas por el Bagaz, por la Corte Suprema de Justicia. Entonces dije, el primer punto es cómo se designan los jueces, segundo punto es Piscata Itgabrut, que significa que la Knesset tiene potestad para legislar. El tercer punto de la reforma se llama Ilata Istabrut, que la Corte Suprema tiene hoy en día un derecho que, de nuevo, es único en el mundo, es algo que no tiene paralelo legal en ninguna otra democracia del planeta, que es que se llama, yo lo voy a traducir libremente, como el principio de razonabilidad, que si a la Corte Suprema le parece irrazonable, no ilegal, le parece una ley que promueve la Knesset irrazonable, entonces la Corte lo puede derogar. Incluso puede derogar por irrazonable la asignación de un ministro que la Knesset haya elegido, como pasó con el caso de Rab Aryeh Deri de Shas, que fue designado como ministro, si no me equivoco, de Salud y de ministro del Interior, y Bagaz decidió que no era razonable. Para ellos no era razonable, a pesar de que, y ellos mismos lo dijeron, Bagaz es la Corte Suprema, ¿no? Dijeron, si bien no existe ningún impedimento legal, no nos parece nos parece en extremo irrazonable que Aryeh Deri sea ministro. Si quiere después, por supuesto, lo puedo explicar un poquito mejor. Ahora le estoy dando como los cuatro temas, ¿no? Los cuatro títulos en el cual consiste esta reforma. Y el cuarto punto es el tema de el Yoetz Amishpati, que se llama el asesor legal del gobierno, que en realidad tiene que ser un asesor, y como todo asesor, o como en todas las otras democracias del mundo, el asesor del gobierno asesora al gobierno legalmente, le dice cómo le conviene presentar los casos para que sea hecho de forma legal. Sin embargo, en Israel, y repito, aunque parezca un poco dramático, pero es el único lugar del mundo donde el asesor legal puede también cancelar, derogar o de alguna forma suspender las leyes promulgadas por la Knesset, o incluso cuando la Knesset asigna un ministerio o algún cargo, el Yoetz HaMishpati o Yoetz HaMishpatit hoy en día tiene la facultad de suspenderlo. En realidad, si nos ponemos a pensar, todo lo que dije recién son reformas, ideas que tienen que ver con preservar la democracia, incluso fortalecer la democracia de Israel, teniendo en cuenta que democracia significa la voluntad del pueblo, ¿no? Que está representada, por supuesto, por la Knesset. Estas son los cuatro puntos fundamentales de la reforma judicial propuesta por el ministro Yariv Levin, y ellos han dado como bastante tiempo. Ahora hay una que se llama Va'adat Juká, que es la comisión donde se tratan los temas legales, y ahí
quien quiera puede presentarse y hacer sus observaciones, sus sugerencias, tanto Yariv Levin como el Yosef Rosh, el que encabeza esta Vada, esta comisión, que es un Haber Knesset Simcha Rotman, un prestigioso abogado de Israel, han abierto el fórum para quien quiera venir y presentar sus ideas, y han dicho que van a escuchar y van a tomar en cuenta todo lo que se diga. Rabino, me gustaría que nos ilustre un poco de cuál es el procedimiento actual para escoger a los jueces de la Corte Suprema de Israel. ¿Cómo son escogidos? Ajá, bueno, es un poco, es un sistema muy sui generis, es único en el mundo también. El sistema es así, hay una comisión, se llama Vada Leminui Shoftim, una comisión que elige a los jueces. Estoy hablando de los jueces de la Corte Suprema, ¿no? Sí. Y esa comisión está integrada por 9 miembros. 3 de esos miembros son miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ok? Esto no existe en ninguna democracia del mundo. Pero no, eso no es todo. Después, otros 2 miembros de esos 9 miembros son representantes de la Lishka de Orjei Dayanim, o sea, de la Asociación de Abogados de Israel. ¿Ok? Que también es algo que no existe en ninguna democracia del mundo, que una asociación profesional determina o tiene una injerencia en la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Y muchos dicen, creo que con razón, que hay un conflicto de interés, porque la Asociación de Abogados y los jueces, si están de acuerdo, puede ser, como digo, un gravísimo conflicto de interés, y trabajan juntos. Y de nuevo, la Lishkat Orjei Dayanim, los 2 representantes, no son representantes del pueblo, no son elegidos de forma democrática. Y después hay 2 representantes del Ministerio de Justicia y 2 representantes de la Knesset. Según la reforma, uno de ellos tiene que ser también de la oposición. Pero el hecho es así, para que un juez sea elegido, tienen que haber 7 votos. Y si tienen que haber 7 votos, digamos que la Knesset, que tiene 2 representantes, o máximo 3, jamás puede elegir a un candidato que ellos quieran, aunque esté también apoyado por la oposición incluso, e incluso por la Asociación de Abogados, porque los jueces, al tener 3 votos, ellos pueden vetar de esa forma la asignación de un nuevo juez. Es decir, de hecho, y estadística e históricamente, estos 3 jueces siempre votan de la misma manera. También históricamente, los otros 2 representantes de la Asociación de Abogados votan con los jueces. Pero olvidemos eso por un segundo. El hecho de que ellos tienen 3 en 9, cuando hace falta 7, significa que los jueces de la Corte Suprema de Justicia tienen también el veto para a quién designan como juez y a quien no designa como juez. Eso no existe ni en Estados Unidos. ¿Y quién los nomina? O sea, ¿de dónde sale un candidato a ser juez de la Corte Suprema? ¿Quién lo nomina? O sea, ¿lo nomina el gobierno? ¿Lo nomina la Knesset? ¿Quién lo nomina? Hasta ahora no, el gobierno no lo nomina, lo nominan ellos mismos. No hay... Una de las cosas que la reforma quiere hacer, el Haber Knesset Simcha Rotman lo dice siempre, él quiere que haya una sesión abierta donde la nominación de un juez tenga que pasar por la Knesset y sea examinado por la Knesset, por la coalición, por la oposición también, como se hace en Estados Unidos, ¿verdad? Acá, digamos, en Estados Unidos, un juez lo nomina el presidente, ¿verdad? Pero no por hecho que lo nomina el presidente va a estar Tiene que ser ratificado por una mayoría del Senado. En Panamá es parecido. En Panamá los jueces de la Corte Suprema los nomina el órgano ejecutivo, el presidente, a través del gabinete, y tiene que ser
ratificado por una mayoría del órgano legislativo. Ahora, en Israel no es necesario, hoy en día, no es necesaria ratificación legislativa. No, 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 no. Y ni ¿Y siquiera... quién juzga a esos jueces? Vamos a decir, Bueno, esos jueces se meten en un problema, incumplen la ley. ¿Quién lo juzga? nadie. Ahora por eso es que es muchos periodistas y muchos entendidos dicen que es una dictadura judicial lo que está pasando. O sea, ellos no son sujetos a escrutinio de los otros órganos del Estado. No, no. Y cuando se habla de que, oh, no es democrático porque no hay un balance de poder, la falta de balance de poder está del lado del Poder Judicial en este caso, que como digo, puede anular leyes. Le puedo dar ejemplos de qué leyes se anularon. Aparte, le quiero explicar una cosa más con respecto a la designación de los jueces, ¿no? Este sistema en el cual no hay una audiencia pública, ese es el tema, audiencia pública donde se pueda examinar al juez nominado y se lo pueda, ¿cómo se dice?, escrutinar. Sí, someterlo a escrutinio. Someterlo a escrutinio, ¿verdad? Como se hace, creo, acá, por ejemplo, en Estados Unidos, puede llevar semanas o incluso meses, donde si bien tiene una mayoría que lo va a votar en el Senado, 51 por lo menos, pero de todas maneras, si hay algo, algo que se puede objetar, cuestionable, del juez, por ejemplo, si hay una relación familiar con alguno de los jueces, o tuvo un pasado cuestionable, o cualquier otra cosa, esos temas salen a la luz, aunque sea por el lado de la oposición, como pasó aquí con Kavanaugh, etcétera, o con otros jueces también. En el caso de Israel, no. En el caso de Israel, casi que es una decisión a puerta cerrada y que el pueblo no tiene ninguna representación real a la hora de elegir al juez. No tiene ninguna. Es decir, por parte de sus representantes políticos. Y, por ejemplo, le voy a dar 2 o 3 consecuencias de este sistema que, bueno, tiene todo menos democrático, ¿no? Uno de ellos es que hoy en día no hay una representación significativa en la Corte Suprema de Justicia, que tiene 15 jueces, no hay una representación significativa ni de sefaradim, ¿okay?, ni de, digamos, jueces con una orientación más de derecha, ni tampoco, digamos, tradicionalistas. No existe. De 15 habrá 2. Eso es todo lo que hay. Entonces, mientras que en realidad la gente que está más, digamos, en Israel hoy, más a la derecha, o que son más tradicionalistas, o sefaradim, o religiosos, no tienen ninguna representación en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se llama? The fabric, digamos, el carácter de la Corte hoy en día es de izquierda tirando a extrema izquierda, si me explico lo que estoy diciendo. Ese es el carácter prevalente. La Corte no tiene una representación heterogénea, es muy homogénea. El único tema que ellos han guardado respecto a la diversidad es el tema de género, pero fuera del tema de género, el tema étnico, sefaradí, no está representado, religioso, no está representado, el tema de derecha, no está representado. Y todo tiene que ver con que la Knesset no tiene virtualmente ninguna posibilidad de designar un juez. Entonces, cuando se habla de que esta reforma quiere atentar contra la democracia, en hebreo se dice, los jajamín dijeron, Kola posel bemumó posel. A veces cuando uno le atribuye algo negativo a alguien es porque él mismo lo está practicando, ¿no? Es exactamente al revés de lo que promueven las agencias de noticias. Pero ahora lo que se está buscando entonces es un nuevo mecanismo para nombrar a esos jueces. Y la pregunta es, ¿ese mecanismo
más en línea con el mecanismo de otros países que tienen gobiernos que constan de 3 órganos, es decir, un órgano ejecutivo, un órgano legislativo y un órgano judicial. Es decir, que entre los órganos haya lo que en inglés llaman checks and balances. Checks and balances, exacto. Eso es lo que está buscando a nivel de los nombramientos. Sí. Ahora, hay una ley, esto no es algo que inventaron los jueces, hay una ley, y eso, vamos al próximo punto. Usted habla y quisiera sí aclararle que en Estados Unidos sí hay el derecho del órgano judicial de revisar las leyes o los actos de las otras 2 ramas del gobierno en el caso de que éstas violen la Constitución. Ahora, usted habló de que sean irracionales, pero si en Israel no hay Constitución, debe haber algún tipo de principio general o leyes básicas, porque no creo que no existan. ¿Qué es lo que existe en Israel en lugar de una constitución? Ok, lo voy a explicar. Israel es un régimen parlamentario. Entonces, se lo puedo leer si quieres, es muy interesante. Se lo puedo leer, es una frase chiquitita. Sí. Como generalización, hay 2 tipos de sistemas democráticos. En sistemas parlamentarios, como el Reino Unido, que no tiene constitución, ¿okay? Como Israel o Nueva Zelanda, la legislación parlamentaria está exenta de revisión judicial. ¿Me comprende? ¿Y por qué está exenta? Justamente porque no tiene constitución. Entonces, lo que hace la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos es, si el gobierno pasa una ley, como Roe versus Wade, ¿no? Por ejemplo, el aborto, etc. Entonces, lo que hace la Corte Suprema de Justicia es determinar si, de acuerdo a la Constitución, esa ley está violando la Constitución o no. Ahí tienen que interpretar la Constitución. Y al final, si no están de acuerdo en la interpretación, lo van a votar y van a verlo por mayoría. En el caso de Reino Unido, por ejemplo, no. La legislación parlamentaria está exenta de revisión judicial. Ahora, en las democracias constitucionales, como Estados Unidos, Canadá, Alemania, la Constitución es la ley suprema del país. Y las leyes que hace el Parlamento o digamos, el Congreso, ¿no? Que la infringen, pueden ser derogadas por la Corte Suprema de Justicia. Israel pertenece a la familia de las democracias parlamentarias. ¿Okay? Entonces, es diferente porque no hay una constitución que pueda decir la Corte Suprema, esta ley que ustedes están haciendo está violando la Constitución. Y hay un tema más muy importante. Usted habló recién del balance de poder y de checks and balances, ¿verdad? Es decir, hay un checks and balance natural que tienen la Knesset. Se llama elecciones, que significa que si un partido actúa de una forma negativa y la gente no lo quiere, o por ejemplo, hace las cosas mal, ¿está bien? Entonces, el próximo periodo de elección no van a ser elegidos. Ese es el mejor check and balance que hay. Por otro lado, a mí a primera instancia me parecería que decir que la Knesset sea juez y parte en todo elimina la seguridad jurídica. No hay certeza de qué es lo que la ley es, porque la Knesset, esta es la sexta Knesset en, creo que son 8 años. Entonces no podemos estar, pienso que no es muy sano tener la ley supeditada a los votos, o sea, supeditada a un voto. Usted al principio dijo que se requieren 61. Entonces, si hay 61, la ley es la que es, pero si hay 59, entonces la ley no es la que es. Y hoy en día los gobiernos de Israel, del Estado de Israel caen cada 2 años. O sea, pienso que debería haber alguna certeza y no dejar todo a los votos, porque los votos son muy frecuentes. Entonces, el que va a hacer una inversión, por ejemplo, Rabino, en Israel, que se acogió a una ley que le da protección a una inversión específica, no se puede coger el riesgo de que en 6 meses caiga el gobierno y él se había acogido a una ley que era la ley vigente al momento
y el gobierno revoca la ley y entonces perdió la inversión. Yo creo que hay que buscar un balance en lo que nosotros llamamos aquí en Panamá, y se habla mucho de eso, de la seguridad jurídica. Y ese es un balance que da una judicatura. Ahora, eso es distinto al primer tema que usted mencionó. Primer tema de la escogencia de los jueces. Si los jueces son escogidos por los jueces, entonces no hay un balance. Ahí está. Pero el balance se da, y por eso, señor Rabino, hoy entiendo que dividieron el debate de las reformas y que la parte de la escogencia de los jueces la van a debatir primero, porque pienso que es probablemente el debate más fácil de ganar. Es decir, si, como usted lo describe, yo totalmente, hasta que usted habló, yo desconocía el proceso de escogencia de jueces. Pero decir que los jueces de la Corte Suprema son básicamente los que cogen los jueces de la Corte Suprema, eso es para asustarse. Es para asustarse, sí. Por ejemplo... Perdón, yo puedo intervenir. Mi nombre el embajador, por cierto, disculpe, Rabino, va a hablar una persona muy importante, el embajador Jacob Braca, así que veamos, embajador. No, la verdad, están hablando de una situación muy complicada hoy día en Israel. Y hay que tomar esta en consideración porque la izquierda israelí no puede aguantar de perder las elecciones. Es un punto sumamente importante que hay que mencionarlo, porque la izquierda no acepta ser abajo. Entonces ellos tratan de buscar cualquier motivo para romper esta posibilidad de igualdad el asunto de los jueces. Es un asunto muy importante que hace 20 años que existe en Israel un juez muy importante que se llama Barak, muy famoso en el campo judicial mundialmente. Y él dominó la situación y él sigue dominando. Ahora vino un gobierno que tiene una mayoría y quieren cambiar esta situación. Y el punto principal es que la izquierda israelí está muy bien organizada y no quieren dejar a este gobierno de maniobrar, de manejar el asunto legalmente. Es un punto importante. Yo quiero en esta oportunidad que la comunidad de Panamá judía apoyan al gobierno de Israel de una manera para evitar esta incitación ilegal que existe en Israel, un país que está rodeado por enemigos de afuera y por dentro. En lugar de apoyar el gobierno, están haciendo un problema vital para el Estado de Israel y quieren sacar el nombre de judaísmo de este Estado. La izquierda dice que los religiosos están acabando con el país. Israel no tiene derecho a vivir sin el judaísmo. Hay que comprender, hay que explicar a esta gente de la izquierda de Israel. Esa es mi opinión. Por favor, sigan adelante. Extraordinario su exposición. Yo no quise ser tan directo. No, hay que ser directo. Es exactamente lo que pasa, sí, señor. Estamos en una situación muy peligrosa el Estado judío. Sí, señor, tiene razón. Está en una posición tremenda. Yo estoy embajador, no podemos escucharlo. Estoy tratando, David. Sí. Creo que tienes que apretar la imagen del embajador y poner reactivar audio. Ahora sí, embajador, adelante. No, yo presenté mi opinión y la verdad estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado porque estoy viviendo hoy día en Panamá. Pero yo, digamos, trabajando con el Estado de Israel durante tantos años, participando en varias guerras. Y no puede ser hoy día que un grupo que perdió las elecciones no aceptan la derrota y tratan de combinar cualquier cosa, porque el partido de Meretz, que tiene alrededor de 150,000 votantes, tiene la gente abierta y salen a la calle. Ellos son muy bien organizados y saben cómo maniobrar y empujar una política internacional, porque hay varios países que no están muy en favor de Israel, especialmente
no en favor de este gobierno, incluyendo un país aquí cercano que viene el rabino de este lugar y otros países de Europa que están buscando también cómo evitar el cambio de las leyes en Israel. Es algo muy importante que hay que hacerlo. Y por eso yo pienso que aquí en esta oportunidad, David, que tú manejas el asunto, si hay una posibilidad, digamos, que la comunidad judía de Panamá apoya, manda una carta apoyando al gobierno de Israel. Gracias, embajador, pero yo creo que eso sobrepasa nos crearía más problemas que nada. Yo creo que cada uno individualmente tiene la capacidad de analizarlo y verlo a su manera, pero nosotros no somos israelíes. Y aquí estamos básicamente ilustrándonos, tomando una clase magistral de ciencia política de un rabino y de un embajador, de verdad, muy contento. Rabino, usted habló del poder de declarar una ley ilegal por no ser razonable. Ahora, no quiero entrar todavía en el tema de Aryeh Deri, pero me gustaría que nos explique con base a qué está ese poder. ¿Hay una ley que le da ese poder a la Corte Suprema? Bueno, como dijo el embajador, un gran gusto escucharlo, porque él, yo fui invitado a hablar sobre la reforma judicial, no de la parte. Lo que el embajador dice es justamente lo más importante, la verdad. Y es el fondo de todo este asunto. Toda la oposición a la reforma judicial es una excusa, como dice el embajador, digamos, que se encontró ahora para estar en contra de este gobierno, porque no se esperaban que Netanyahu pudiera tener una coalición, etc. Y como rabino yo quiero agregar, antes de contestar a su pregunta, quiero agregar, y creo que el embajador estará de acuerdo conmigo, en que es un poquito lo que pasó en la época de los Hashmonaim, con los Yevanim y los judíos que estaban más protegiendo la identidad judía, los Hashmonaim, y los Mitiavnim, que no les importaba, que vivían en Israel, tenían cargos importantes, los más importantes, pero estaban totalmente asimilados. Acá hay una cuestión de identidad judía. La Corte Suprema de Justicia es una corte que no, en su gran mayoría, 13 de los 12, de los 15 por lo menos, que no les importa la identidad judía, que ellos quieren Medinat Kol Ezrajea, como se dice, que seamos un pueblo como todos los demás, que es lo que querían los Mitiavnim, exactamente igual. Entonces acá hay es por eso que yo como rabino estoy metido en esto, no porque me interese la ciencia política, no es mi especialidad, pero soy muy consciente de que hay acá una pelea por el corazón, por el alma de Israel. Es lo que se está peleando. Y la izquierda está en una lucha desesperada porque se la ven venir y saben que ellos tienen, como dijo el embajador muy bien, focos de poder. La Corte Suprema de Justicia es un foco de poder. Gela Avir, que es la Fuerza Aérea, es el coso de élite más importante del ejército. Todo de izquierda. Shmonat Alefim Matayim, que es también una unidad de inteligencia de Israel. Todo de izquierda. La Tikshoret, todos los medios de difusión, bien para la izquierda. Todo lo que tiene que ver con arte y cultura, todo para la izquierda. La academia, que es importantísima, todo para el digo, todo 90% para la izquierda. Entonces están muy afianzados, muy fuerte. Mucha de la parte de economía también, relaciones internacionales, todo con la izquierda. Entonces están utilizando todo ese aparato que tienen, todo ese establishment para crear como la falsa conciencia de que esto va contra la democracia, cuando es exactamente al revés. Yo quisiera, con su permiso, darle algunos ejemplos de las leyes que Bagaz, que la Corte Suprema, ha anulado. ¿Puedo dar unos ejemplos de eso? Creo que es importante para entender ese concepto que usted me dice de racionalidad. Te voy a dar 3 o 4 ejemplos. Por ejemplo, la Knesset y el Misrad HaBitachon dijeron, tenemos lamentablemente en Israel, tenemos enemigos, no solamente tenemos enemigos de afuera, tenemos enemigos viviendo con nosotros adentro.
¿no? Hay actos de terrorismo, actos de suicidas terroristas. Entonces, la Knesset sacó una ley que decía que se destruya la casa del terrorista como una cuestión de evitar, deterrent, no sé cómo se dice, de disuadir un acto terrorista, ¿no? O, por ejemplo, penalizar a las familias de los terroristas, sacar a la Teudat Zehut, si ¿cómo se dice? La ID, la nacionalidad, a una persona que atenta o que hace un acto terrorista contra Israel o que lo apoya. Eso lo dijo la Knesset, eso lo dijo también las fuerzas de Bitajón. El Bagatz dijo que no, el Bagatz se opuso. Y de nuevo, no hay una constitución en la cual esté basado eso. Eso es primero. Segundo, la Knesset, por 26 votos contra 3, 26 contra 3 votos, hace un par de décadas atrás, decidieron que un partido político, en este caso árabe, que esté apoyando al terrorismo o que tenga una plataforma que atente contra la seguridad de Israel, no puede tener lugar en la Knesset. Por ejemplo, el partido Balad o la señora Iva Yazda, que era también una señora árabe que apoyaba el terrorismo. ¿Ok? En cualquier lugar del mundo esto como que es non-brainer, ¿verdad? El Bagatz lo canceló, lo anuló. ¿Ok? El tema de los mistanenim, los inmigrantes ilegales que están copando Tel Aviv y destruyendo una gran parte de la ciudad y viviendo en zonas donde la policía no se atreve a entrar. Son inmigrantes ilegales. La Knesset sacó 3 leyes para empezar a deportar a esos inmigrantes ilegales, como la ley lo dice. El Bagatz lo canceló, Bagatz lo anuló. Y le puedo dar más y más ejemplos de ese tipo, ejemplos de un doble estándar del Bagatz. Cuando la derecha dice una cosa, ahí le dan con todo. Cuando la izquierda dice algo, ahí no pasa nada. O por ejemplo, usted mencionó antes la designación de Aryeh Deri, ¿verdad? Ahí de pronto el Bagatz se mete y dice, no, es ilegal. O la asesora legal del gobierno, es ilegal poner a Aryeh Deri. ¿Ok? Pero por ejemplo, hace 3 meses atrás, 3 o 4 meses atrás, en el gobierno de Lapid, hubo una acción que fue tremenda, traumática, pero por supuesto que los medios de difusión no dijeron nada. Israel cedió al Líbano una parte importante de su territorio, en el mar, de su territorio marítimo. ¿Ok? Esa decisión fue tomada por la mayoría, ¿ok? En ese caso, No había PIB, mayoría, solamente el gobierno no la llevaron en la Knesset. ahí voy. No la llevaron a a aprobar a la Knesset, fue casi una orden ejecutiva. Eso, según la ley, tenía que haber habido un referéndum para que el pueblo la apruebe. No solamente que la apruebe la Knesset, un referéndum. No hicieron nada, pero lo peor no es eso. Lo peor es que la asesora legal no dijo nada y el Bagatz no dijo nada. Entonces, el Bagatz siempre se mete en cosas que, curiosamente, no van con su ideología, pero con todo lo que es debilitar a Israel o reforzar la izquierda, ahí están, ahí se interviene. Entonces, de manera que tenemos, quiero terminar con una cosa, es una Corte Suprema activista. Usted, por ejemplo, va a la Corte Suprema de Estados Unidos. Entonces, siempre hay un balance en los últimos 20, 30 años. Hay 5 conservadores, 5 republicanos, 4 demócratas, 5 demócratas, 4 republicanos, algo así, hay un control natural. En la Corte Suprema de Israel no pasa eso. Son 14 contra 1 quizás. Como fue, por ejemplo, cuando removieron a Aryeh Deri, ¿verdad? Entonces, es una cuestión que hay que cambiar. Entonces, ¿usted opina que una persona condenada por corrupción y más de una condena puede servir en el gobierno? Mire. O sea, que no es racional impedir que una persona que ha tenido algún tipo de problema durante gestión gubernamental sirva en el gobierno, y es una pregunta retórica. Ok, ¿se la puedo contestar?
Sí, sí, por favor. Bueno, mire, la verdad es que el caso de Aryeh Deri merece una consideración especial, y yo no tengo el tiempo para hacerlo ahora, porque hay un rabbi llamado Zamir Cohen, les recomiendo que lo vean a él, porque él explica cómo fue acusado. Hay un problema acá que no quiero dramatizarlo tanto, pero hasta ahora, este mismo poder judicial, que yo pienso, esto es mi opinión personal, no quiero decir nada, yo no digo nada, no quiero decir nunca nada malo de Israel, pero para mí el sistema judicial es un sistema muy corrupto. Y una de las cosas que han hecho con Netanyahu, con Deri, y no solo con ellos, por ejemplo, con Gal Hirsch, es un tema que ha salido a la luz, es que cuando una persona no les gusta, políticamente le mandan hakirot, le mandan investigaciones, casi lo están prosecuting, lo persiguen, le sacan cosas. A Aryeh Deri, por ejemplo, le trajeron un Ed Medina, un testigo único, un solo testigo, para acusarlo y para sacarlo del gobierno, porque era una persona muy importante, con un solo testigo que tenía un interés, que dijeron, bueno, si vos acusás a Aryeh Deri, te dejamos libre. ¿Ok? Y esa fue la acusación. Pero incluso si olvidamos eso, hay algo llamado en la ley israelí que viene de los Jajamim, se llama Takanat Hashavim, que una vez que expiró digamos, la condena por lo que haya sido, una vez que eso expiró, ya no se lo puede traer y volver a usar bajo ninguna circunstancia. Entonces, acá, por eso, ellos mismos dijeron, no hay nada ilegal en lo que está haciendo Aryeh Deri. Eso es número uno. Número dos, lo lógico hubiera sido que si Aryeh Deri no puede ser o está condenado, hay algo que se llama Va'adat HaBechirot. Esa Va'adat tenía que haber dicho, Aryeh Deri no puede ser elegido, no puede ser un representante del pueblo. Pero no lo dijeron. ¿Y por qué no lo dijeron? Porque yo le aseguro que si Aryeh Deri hubiera ido con la PID, hubiera ido con la izquierda, ahí el Bagaz no se hubiera metido. Ahí el Bagaz no hubiera dicho que no puede ejercer, ahí no hubiera dicho que no es razonable. Es decir, 2 millones y pico de personas, 2 millones y medio de personas lo votaron. Todos los del Likud y la coalición lo votaron. Para todos ellos es razonable, y para el Bagaz no es razonable, justamente cuando va en contra de la plataforma ideológica de ellos. Son dos Es demasiada cosas. casualidad, ¿no? Una cosa es ser miembro de la Knesset, que nadie le ha quitado ese derecho. Otra cosa es estar en el gabinete. Entonces, creo que hay que distinguir entre esas dos cosas. Correr para la Knesset, claro que no había ninguna objeción. Por lo tanto, estaba en la lista de Shas. Me imagino que estaba de primero, y Shas sacó un número específico de escaños y el pueblo lo eligió. Ahora, el gobierno es quien lo elige ministro. No es el mismo nivel de escogencia. El pueblo lo David, escoge Haber Knesset. disculpa que lo interrupta, David. Sí. Todo el mundo sabe, no hay ningún niño de quinto grado que no sepa que si Aryeh Deri y el partido de Shas está elegido, van a tener le van a dar el ministerio. Todos lo sabían eso, no es ningún secreto, todo el mundo lo sabe. Sí, pero tiene que haber ¿Por qué no una lo decisión ¿por qué de no lo un dijeron ente antes? aparte. Tenía que haberlo dicho antes. La Va'adat de las Bechirot hubiera dicho, no se puede, es ilegal, pero no es ni ilegal. Bueno, yo acá tengo un artículo justamente del Wall Street Journal que habla sobre eso. No sé si usted lo leyó. Habla sobre Aryeh Deri y dice, se lo puedo leer, es muy cortito. Sí, sí, por favor. El miércoles pasado, este es un artículo de hace unas 2-3 semanas atrás, la Corte Suprema de Israel revocó el nombramiento de Aryeh Deri, líder del partido Shas, como ministro principal del gabinete. El tribunal no puede señalar ninguna ley que mantenga a Deri fuera del gabinete, pero aún así decidió derogar el proceso democrático, decapitando al nuevo gobierno de coalición que hizo de la reforma judicial un tema de campaña. El tribunal dictaminó que era extremadamente irrazonable nombrar al señor Deri para el gabinete, citando sus condenas por corrupción en 1999 y la sentencia suspendida en 2022 por delitos fiscales, que generalmente son pagados.
se le pone una multa a la persona, no se lo condena. Y eso no lo hicieron con Deri. Sin embargo, muchos votantes evidentemente consideraron razonables devolver al cargo al señor Deri, un representante de judíos sefaradíes de clase trabajadora, al igual que el primer ministro que lo nombró. El tribunal puede estar emitiendo un juicio más sólido sobre el carácter, pero en una buena democracia, esa decisión se deja a manos de los votantes y los políticos que eligen. Al vetar el nombramiento, de todos modos, la Corte interfiere con el poder del pueblo para elegir a sus líderes a través de una legislatura que hace la ley y un ejecutivo que completa al gabinete. Hay más cosas, pero eso es lo que le puedo decir sobre este tema, que es un poquito más complicado de lo que estamos hablando ahora, más complejo. Me gustaría que me aclare también, cuando comenzó todo el dilema por las reformas judiciales, se hablaba, y ahora de lo que usted habló al principio no escuché eso, de que la Knesset iba a tener el poder de revocar decisiones judiciales. ¿Eso es así o no es así? O sea, si las reformas pasaran como fueron propuestas, ¿la Knesset sería como una supracorte suprema o no? ¿O yo estoy equivocado? No, para nada. Es el mismo, es exactamente igual que lo que es, digamos, el gobierno y la Corte Suprema en Inglaterra, en una legislación, una democracia parlamentaria. Exactamente igual. En Inglaterra, en una época, había la Casa de los Lores, que era claro, es bicameral, Israel es unicameral, pero en una época la Casa de los Lores decidía, era la Suprema Corte, y aunque los lores son nombrados de por vida, no son elegidos. O sea, este concepto del que yo escuché, ahora usted me aclara que no es así, de que la Knesset iba a poder revocar a la Corte, a mí... No, la Knesset puede revocar, o sea, puede cancelar la cancelación. Eso se llama Piscat Gabrut, que la Knesset tiene el derecho de imponerse a lo que se llama la razonabilidad que puede... Pero eso en cuanto al proceso legislativo, es decir, pasa otra ley y bueno, que la vuelvan, pero una decisión... Pero para eso es el poder legislativo, David. Aquí le pregunto, yo sé, pero aquí le pregunto algo como dicen los ashkenazim, tajles. Con esta reforma, ¿podría la Knesset revocar una potencial condena contra cualquiera de los políticos que ahora están en el gobierno? Yo te puedo contestar. Con 65 votos de la Knesset. Debe tener una mayoría de 65 votos. Una mayoría calificada puede revocar una decisión de la Corte Suprema si es una decisión política, porque no pueden, la Corte Suprema no puede intervenir en los asuntos de seguridad y también de asuntos políticos. Por ejemplo, el rabino dijo algo sobre la decisión. Si el gobierno o la Fuerza Armada de Israel manda un equipo para derribar una casa y para evitar una matanza de un soldado israelí, últimamente encontraron una solución de mandar un vecino de esta casa árabe, un otro árabe, para tocar la puerta, para decir si hay gente dentro o si hay niños, para evitar matanza de inocentes. Era la decisión del gobierno israelí de evitar, digamos, a inocentes de morir y solamente atrapar los mehabim, los terroristas. Y la Corte Suprema dijo, no, mandan un soldado israelí, sí, no un palestino. Esto yo me refiero a dos casos específicos. Uno es que algún miembro del gobierno, cualquiera sea que sea, está siendo investigado y es juzgado por el sistema judicial y se le encuentra culpable de un delito que ocurrió hace 6 años, 8 años, 10 años. ¿Puede ese personaje apelar a la Knesset y decir revoca lo que decidió la Corte? No creo, no, eso no creo. No, entonces yo creo que... Israel es una democracia muy fuerte, ¿no? De ninguna manera. En Israel hay law and order, ¿no? Es un país de ninguna manera, David, nada. Entonces no es que se están reservando el poder. Esas son las excusas, no son las razones. Eso es lo que vende los fake news. Mira, el pueblo escogió la Knesset
y el gobierno. El pueblo no escogió los jueces. Los jueces fueron nombrados. Los jueces fueron nombrados. Y la Knesset fue elegido. Hay una diferencia. El pueblo no eligió los jueces, ni los abogados, ¿no? Hay que respetar la decisión del pueblo. Y si hay una decisión mayoritaria para un partido, la Corte Suprema debe respetar. Si el gobierno hace cosas fuera de la ley, ok, tiene todo el derecho de intervenir, pero así, para anular cualquier cosa, para mantener una política de la izquierda o de los judíos de Europa, porque también el rabino mencionó que la mayoría de los jueces vinieron de Europa y no son sefaradim la mayoría. Uno solo que era sefaradí era el juez Mazuz, que también se convirtió a un ashkenazí al final. Así que yo quiero, la mayoría son gente que vienen de Europa occidental o de Europa. En ese punto quiero ahora hacer un homenaje aquí ad hoc. Yo no sé si usted sabe, Raf, y tampoco sé cuál era su filosofía judicial, puede que sea de izquierda, pero hubo un juez muy famoso en Israel que fue jefe de la Corte Distrital de Tel Aviv, que era un judío nacido en Panamá, que se llamaba Moshe Talgam. Él nació en Panamá, tiene sus primos hermanos, la familia Talgam Cohen son primos hermanos. Creo que, no sé si ya falleció, y no sé de nuevo si era de izquierda o derecha, pero llegó muy alto. No llegó a la Corte Suprema, pero llegó a la Corte de Distrito de Tel Aviv y se llamaba Moshe Talgam. Sería interesante que ustedes investiguen eso un poco, que les gusta la historia de la Keilah. No, y ahora que estamos comenzando a recaudar para los 90 años, es un buen dato para continuar con la búsqueda de lo que eran nuestros primeros miembros en la comunidad. El señor Moshe Talgam nació en Panamá, inmigró a Israel muy chiquito y sus primos hermanos viven en Panamá. Raf, quería seguir. De la Corte Suprema. Talgam no fue de la Corte Suprema. Un juez. Una corte abajo, un nivel más bajo. Rabino, hábleme un poco de este personaje que se llama el abogado del Estado. En Estados Unidos se llama el Solicitor General, pero no tiene mando y jurisdicción. Y aquí en Panamá se llama el procurador de la administración. En Israel, esa persona tiene la capacidad de meterse en el proceso legislativo. Sí, exacto. Sí, se llama Yoetz Mishpati. Hay una señora, la Yoetz se llama Gali Barab Miara o algo así, que sí, que pueden hacer y deshacer a gusto, de nuevo. Ni siquiera tiene el mismo poder que los 15 jueces de la Corte Suprema. Más o menos, algo así. Porque está apoyada por ellos. Y bueno, por eso digo que es el cuarto punto de la reforma, de lo que quieren. Ellos quieren decir, bueno, el asesor asesora al ministro, ayuda al ministro, pero esta señora que fue designada por el gobierno anterior y que hasta ahora no hubo que yo no me equivoco, no hubo un precedente de un asesor legal que lo han echado de su cargo, ¿no? Pero puede ser que este vaya a ser el primer caso. Pero lo que la reforma quiere en su cuarto punto es que el asesor legal sea eso, un asesor legal, no ¿cómo se dice? Un veto legal, que una persona no elegida por el gobierno, de nuevo, otra vez más, tenga esa capacidad. Bueno, ya son, Ezra, casi 9:30, falta un minuto. Creo que comenzamos 3 o 4 minutos tarde, así que tenemos 4 minutos más, Rabino. Me encantaría que nos dé una conclusión, ya entre usted y el embajador Braja nos explicaron bien el entorno de la reforma, por lo menos entendemos que hay como si fuera un mahloket, pero cada uno tiene sus motivaciones distintas. ¿Usted qué cree que va a pasar, Rabino Bitton, con estas reformas? David, me gustaría interrumpir con la conclusión porque recientemente el presidente de Israel, Herzog, apoyó la moción
de la Corte Suprema. Entonces, día a día está cambiando lo que vaya a pasar. Entonces, quería, dentro de su conclusión, dónde estamos ahora y qué se esperaría en los próximos días. Bueno, yo pienso que la reforma va a pasar porque, digamos, el gobierno de coalición tiene el mandato para hacerlo, tiene el poder para hacerlo, tiene el mandato para hacerlo. El tema, el día de, digamos, va a ser cuando esta reforma pase en la Knesset y a ver cómo reacciona la Corte Suprema, porque la Corte Suprema puede decir ahí, no lo aceptamos. ¿Y ahí qué pasa? Ahí es ¿cómo se dice? La apocalipsis. Es la opción nuclear que nadie quiere pensar qué va a pasar después. No sé qué va a pasar. Pero yo pienso, yo como, digamos, de nuevo, como dije antes, este no es mi tema. Yo soy rabino, estudio Torah, enseño Torah, pero tengo una pasión por todo lo que pasa en Israel, y más cuando se trata del alma, de la identidad de Israel, como dijo muy bien el embajador, ¿no? Que este es el tema de trasfondo. Para mí, yo, la verdad, y quiero también animarlos a ustedes a que hagan lo mismo, ¿no? 3 veces por día en la Amidá decimos Hashiva Shofetenu que Barishoná, Beyoatzenu que Batejilá. Y yo estoy pensando ahora que esto es lo que está pasando. Hashiva Shofetenu quiere decir que Bezrat Hashem, nuestros jueces vuelvan a ser como al principio, jueces que tengan Irat Shamayim, jueces que tengan a la Torá como su guía. Es increíble que nosotros, Am Israel, que le legamos al mundo los 10 mandamientos y la Torá, seamos una Medina, un Estado sin constitución. Tenemos una constitución. Nuestro anhelo es que Bezrat Hashem eso se plasme y que este sea el principio. A lo mejor tiene que ser algo traumático lo que está pasando ahora, pero pienso que va a ser para bien, que tenía que pasar en algún momento. La izquierda va a dar su mejor pelea, van a poner, como se dice, se dice en Argentina, todas las papas en el asador, van a poner todos los huevos en la misma basket y van a tratar de hacer toda la presión que pueden para evitarlo. Pero yo creo que Bezrat Hashem Na'aseh V'Natzliach, que vamos a tener la reforma judicial que los Yehudim merecemos para que Medinat Israel sea no solamente un Estado de los judíos, sino un Estado judío. Yo quiero agregar una frase más. Yo pienso que hay una posibilidad, leí hoy, que van a encontrar algo para un poquito balancear la situación y calmarla un poquito. No van a presentar todos los puntos que ha dicho ahora el rabino. Van a empezar con 1 o 2 para pacificar un poquito la situación y poco a poco van a encontrar y van a llegar a la conclusión final. Pero van a hacerlo de una manera un poco más despacito. La palabra exacta en español no la... Escalonada. Sistemático. Para calmar un poco la situación en Israel y ver si se puede hacerlo en la Knesset. Yo pienso que esto van a llegar al final a tratar a todo, pero lo van a hacer con un poco más de una manera diplomática. Yo pienso así. Excelente disertación, Rabino. La verdad que es fascinante todo lo que aprendimos en la noche de hoy. Le quiero dar las gracias a nuestro talento escondido, el embajador Braca. Muchas gracias por su comentario. Y David, a ti, como siempre, por estar disponible para poder ser parte de este conversatorio que la verdad que nos ha iluminado bastante. A todos los que están presentes, muchas gracias y les recordamos de que esta charla ha sido grabada y vamos a tenerla prontamente en la biblioteca de Shevetahim. Muchas gracias a todos, Rabino Hazak Ubaruch. Nos vemos pronto. Hazak Vemat. Hazak Vemat. Luego. Gracias, David. Gracias. Estaba bien. Muchas gracias, señor Rabino. Col tuvo un gran placer.